Hola muchachos, buenas tardes. Según nuestro compromiso, estoy aquí con ustedes de manera asincrónica para hacer la explicación pendiente del tema relacionado con el estado de flujos de efectivo. Nuevamente les agradezco la comprensión frente a los inconvenientes que tuvimos en las clases de la semana pasada y bueno, les pido que por favor las inquietudes que surjan a partir de la explicación de este tema me las formulen a través del correo electrónico, a través de Avatar o con el apoyo de nuestra monitora para poder que pues quede resuelto eh, todo lo relacionado con este importante estado financiero. Entonces vamos a empezar. Y para hacerlo, en la lectura, en una de las lecturas que les dejé disponibles a propósito del tema de análisis de estados financieros, en esta presentación les comparto el enlace PDF de ese texto, por si alguien ha tenido dificultad para bajarlo de la página web de la universidad, entonces que tengan también la posibilidad de acceder a él en este recurso. Y lo traigo acá porque en una de las partes de ese libro, antes de que el autor empiece a hablar precisamente del tema de análisis de estados financieros, retoma la relación que existe entre los estados financieros que hemos estado estudiando. Entonces, retoma asuntos relacionados. Este es un libro que es de una edición como viejita, como del 2011 tal vez. Entonces, por eso todavía se llamaba el balance general. Sabemos que hoy en día es el estado de situación financiera, pero que hace referencia exactamente a lo mismo, al informe en el que encuentro en un punto en el tiempo, en una fecha de corte establecida, cómo se encuentra la posición o la situación financiera del negocio. Mientras que los otros dos estados financieros, el que ya vimos que es el estado de resultados, y el estado de flujos de efectivo, que es del que vamos a hablar hoy, son informes que tienen un carácter más dinámico porque me están informando sobre lo que ha ocurrido en un periodo de tiempo, no en una fecha establecida, sino en un periodo de tiempo específico. Y entonces vemos cómo este informe, como su nombre bien lo indica, me va a dar cuenta, las flechitas de acá, permítame un puntero para señalar, nos van a estar señalando, okay, nos van a estar señalando el nivel de efectivo o equivalentes al efectivo que tenía la empresa en, al finalizar el periodo anterior, que se constituye entonces en el saldo inicial del periodo sobre el cual estamos informando, y el nivel de efectivo precisamente al terminar ese periodo. Entonces vemos cómo este que se denomina el estado de flujos de efectivo retoma o arranca con esos dos saldos, el saldo que toma del estado de situación financiera anterior y llega al saldo que tiene el efectivo en el estado de situación financiera actual. Para ello, necesariamente se va a basar en la información que está contenida en cada uno de los dos balances y en el estado de resultados. Cuando han ocurrido cosas durante el periodo de la empresa que hagan que se modifique de distintas maneras la posición de capital de los accionistas, esa que acabábamos de estudiar en el tema del patrimonio, entonces es posible que ese cambio en la posesión de los accionistas tenga también efectos en la situación financiera y por lo tanto aquí voy a encontrar cómo se reúnen los cuatro estados financieros que naturalmente van a estar apoyados en las notas y en las políticas contables. Entonces, este es un informe que me reúne absolutamente toda la información sobre la que hemos estado hablando en los distintos informes. Pero vamos a ver de qué manera. Aquí gráficamente vemos unas flechitas y me dice cómo y cuáles puntos específicos de cada uno de los informes tienen relación uno con otros, pero vamos a ver de manera más detallada cómo es que se llega a eso. Y para hacerlo, pues lo primero que debemos tener en claro es que para efectos de la preparación de este informe financiero, el concepto de efectivo
hace referencia, por supuesto, al dinero que tenemos disponible en cajas y en bancos, dependiendo de la política que tenga la empresa frente a la administración del efectivo y que ya habíamos estudiado previamente cuando hablamos del primer renglón del activo, ese concepto y la importancia que ese concepto tiene dentro de la gestión de la empresa. Pero cuando estamos preparando este informe, y ustedes lo han visto, en los estados financieros de sus empresas, que el tema se amplía y entonces siempre vamos a estar hablando de efectivo y equivalentes al efectivo. La razón es porque para efectos de analizar cómo fluyen, cómo se mueven, qué flujo tiene que ver con ese movimiento, cómo se mueven esos dineros disponibles para la empresa, vamos a incluir en el concepto de efectivo todas aquellas inversiones que se consideren de alta liquidez, es decir, todo tipo de dineros que la empresa considere que puede disponer de ellos en un tiempo que no supere los 3 meses. Entonces tienen la característica de ser depósitos a la vista. O sea, yo los tengo invertidos, por ejemplo, un CDT de 60 días. Entonces yo sé que tengo esa plata ya y que tengo la restricción de usarla hasta dentro de 60 días, perdón, eh, pero sé que en ese tiempo voy a poder disponer de los recursos. Y así las distintas entidades financieras han ido sacando distintos productos y a esos productos le pueden ligar beneficios como exención del 4 por mil, como alguna cuestión especial con respecto a la retención en la fuente que se genera cuando hay movimientos financieros. Mm, pero son todos productos que lo que ofrecen es posibilidades para que las personas o las empresas manejen sus reservas de liquidez, pero siguen siendo valores que van a tener una alta disponibilidad para la empresa. Entonces, todo ese conjunto de cosas que signifiquen disponibilidad inmediata, las vamos a asimilar a efectivo para efectos de este análisis. Dicho esto, entonces el informe, el estado financiero básico que ya habíamos estudiado dentro de nuestro paquete de información financiera de propósito general, la información que de manera obligatoria deben presentar todas las personas obligadas a llevar contabilidad, este informe me va a reflejar, como su nombre bien lo indica, el comportamiento que ha tenido el movimiento del efectivo, diferenciando entre cuáles han sido las fuentes y los usos o las aplicaciones que se le ha dado a ese dinero en efectivo. Entonces, al preparar este informe, lo que se está entregando es un análisis que resulta bien importante en los procesos de decisión porque me va a ayudar a determinar cuál es la capacidad de liquidez que tiene la empresa, cuál es la capacidad que tiene para generar esos dineros disponibles o ese dinero que está denominado como efectivo o equivalente al efectivo, pero al mismo tiempo me va a permitir que yo reconozca, al analizar ese comportamiento, pues puedo identificar cuáles son los requerimientos que hacia el futuro tiene la empresa, cuáles son esas obligaciones que necesita cumplir y para las cuales va a demandar efectivo. Y entonces de esa manera, pues vamos a tener un apoyo grande. Insisto en lo que les decía la vez pasada cuando hablábamos del concepto de utilidad en el patrimonio. En lo siguiente, no se les olvide que el principio bajo el cual estamos manejando la contabilidad es el principio del devengado. Entonces, que es muy posible que muchas de las cosas que yo tengo reflejadas en la contabilidad correspondan a derechos y a obligaciones que no han sido cubiertos. Me refiero a derechos, por ejemplo, ponía la vez pasada el ejemplo de las cuentas por cobrar. Yo puedo tener reflejadas un montón de ventas, pero todavía no me las han pagado. Entonces todavía no ha fluido el dinero relacionado con esa venta. No obstante, yo ya estoy reflejando en la información financiera la ocurrencia del ingreso. Lo mismo ocurre con
los dineros que salen. Es posible que en mi información financiera yo estoy reflejando gastos o estoy reflejando, por ejemplo, que compré un montón de inventarios, pero los tengo reflejados en cuentas por pagar, si son gastos, o en proveedores, si son los inventarios. Y entonces tengo esos recursos, consumí esos servicios o esos asuntos asociados al gasto, pero no ha fluido el dinero todavía relacionado con el pago que tengo que hacer de esas obligaciones. Entonces, detenernos a analizar realmente cómo se mueve el dinero en efectivo, pues es un asunto bien importante en el proceso de gestión de los negocios. Todo lo relacionado con la definición, la estructura y el proceso de preparación del estado de flujos de efectivo está contemplado en la norma internacional 7, esa que yo les dejé disponible para lectura, para ampliar estos conceptos sobre los que estamos hablando hoy. Y entonces, nuevamente, pues hablando de la definición, se refiere a eso que estábamos mencionando ahorita. Va a ser muy importante que la empresa prepare este informe financiero. Por ese motivo es un estado básico, es un estado de propósito general para que se puedan conocer la información relativa al movimiento del dinero, pero sobre todo para que la empresa identifique que no solamente necesita dinero en efectivo para su cotidianidad, o sea, para llevar a cabo sus operaciones y además para pagar la deuda, sino que también hay que pensar en la consolidación del negocio, la estabilidad del negocio y el retorno esperado por los inversionistas. Entonces, todo es, digamos que todos esos que son asuntos vitales del funcionamiento de un negocio, pues van a ser objeto de revisión cuando se está preparando este informe financiero. Y ahí hay una definición adicional por un centro de estudios tributarios que nos dice que este informe nos va a proporcionar información muy útil sobre los cambios que haya experimentado el efectivo en un periodo de tiempo o en el periodo de tiempo sobre el cual estamos informando, y aquí hace referencia a los componentes o a los elementos esenciales de este informe financiero, y es que dice, vamos a distinguir entre el movimiento que se da en el efectivo por razones de la operación, por razones de la inversión y por razones de la financiación. Vamos a hablar de esos conceptos. Hay otros informes que uno puede encontrar relacionados con este tema del análisis del efectivo, que no son lo mismo. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, del flujo de caja o del flujo de tesorería, o cuando estamos hablando del presupuesto de efectivo o el flujo de efectivo proyectado, de entrada, hablemos de dos diferencias, y otro que sería el flujo de caja libre, que es el que menciono acá. De entrada vamos a decir, estos son unos informes gerenciales muy útiles, pero no son estados financieros. Primera diferencia, el estado de flujos de efectivo tiene el carácter de ser información de propósito general que tengo que preparar para que todos los usuarios, el público en general, acceda a esa información. Mientras que estos son informes que corresponden a esa rama de la contabilidad gerencial, que corresponde a ese manejo administrativo que sí se basa en la contabilidad, pero que no tiene carácter público, tiene al contrario carácter de confidencialidad porque corresponde a la gestión que se hace dentro del negocio. Entonces ese flujo de tesorería va a ser un informe, hagan de cuenta como cuando uno lleva su Excel y allá registra entradas y salidas de dinero en efectivo. No registra uno nada bajo principios contables como lo hemos venido estudiando, sino que lo que hace es llevar un control de movimiento del efectivo. Y entonces eso me permite hacer conciliaciones con las cajas, me permite eh, realizar arqueos de caja, me permite hacerle control al funcionamiento del efectivo, pero no es un estado financiero. Mientras que cuando estoy hablando de futuro, cuando estoy hablando bien sea de la empresa en general o de un proyecto en particular, yo puedo presupuestar el comportamiento del efectivo, es decir, yo puedo planear
cuáles van a ser las entradas y las salidas de dinero como proyecto, que van a ser las necesidades de ese proyecto o de esa empresa en un periodo específico con respecto a lo que se espera que sea el movimiento del efectivo. Entonces aquí entran en juego muchísimos elementos relacionados con la estrategia o la táctica que puntualmente esté asociada a ese proyecto en particular. No necesariamente va a estar basado en la contabilidad, aunque la contabilidad podría constituirse en un insumo histórico que me muestre lo que ha ocurrido en periodos previos, lo que ha ocurrido en otros proyectos y que con base en eso yo pueda hacer la proyección, pero tampoco corresponde a un estado financiero, sino a un informe de uso interno. Cuando hablo del concepto de flujo de caja libre, principalmente estoy hablando también de proyección, pero concentrado en cómo voy a lograr que la empresa haga la reposición de su capital de trabajo. Ahorita que empecemos a hablar de análisis de estados financieros, vamos a reforzar el concepto de capital de trabajo, pero también cómo se hace para reponer los activos fijos o esos activos que tenemos principalmente en el largo plazo, concentrados por allá en la propiedad, planta y equipo y en el intangible, cómo se hace para el mantenimiento y reposición de esos bienes. ¿Cómo se atiende el servicio de la deuda? Entendido el servicio de la deuda, no solamente como pagar la deuda propiamente dicha, sino el costo o los intereses que genera la deuda. Aunque en cuanto a eso, hay muchos autores pues, que difieren. Algunos autores dicen el servicio de la deuda se refiere exclusivamente a los intereses. Otros autores son más del pensamiento de decir, no, atender la deuda o el servicio de la deuda hace referencia a la sumatoria de los dos conceptos, el abono a capital y el cubrimiento de los intereses asociados a la deuda. Y por supuesto, pues también se tiene que proyectar cómo voy a hacer para poder cubrir las necesidades de efectivo para pagar las utilidades, lo que mencionábamos en las decisiones de la Asamblea en el patrimonio, cuando decíamos, bueno, una vez se toma la decisión de que sí va a haber distribuciones de excedentes o de utilidades, ¿cómo es que eso va a afectar el movimiento del efectivo de la empresa? Entonces, ahí, sin perder de vista que eso, el hecho de que se tome la decisión de distribuir entre los propietarios, pues de ninguna manera puede significar descapitalización del negocio o atentar contra esa estabilidad del capital de trabajo y contra esos activos fijos que son los que me están permitiendo obtener ingresos. Entonces, es muy importante pensar en esto. Pero insisto, entonces este tampoco es un estado financiero, pero se relaciona porque todos ellos van a referirse a distintas formas de analizar el movimiento del dinero. Entonces, pues retomémoslo aquí de manera puntual, aunque ya venimos hablando de cuál es el objetivo que se persigue al elaborar este estado financiero. Buscar que la información ante todo sea pertinente, sea muy útil, otra vez características cualitativas de la información, para que los tomadores de decisión pues puedan conocer en qué van las cosas con respecto a los recaudos y los desembolsos de efectivo que ha tenido la empresa. Con eso entonces se examina y se conoce la capacidad que tiene la empresa de generar ese dinero, se analizan la situación particular que tiene la empresa de cara al cumplimiento de las obligaciones, lo que decíamos ahorita, de cara al pago de excedentes o de dividendos decretados ya por la asamblea, como cuáles son las necesidades que tiene la empresa en cuanto a buscar financiación para poder desarrollar su actividad económica. Se analizan, por supuesto, cuáles son los cambios que ha experimentado el efectivo de un periodo a otro, distinguiendo esos tres tipos de actividades sobre los cuales ya vamos a hablar. Entonces, siempre el estado de flujos de efectivo, y ustedes lo podrán comprobar en los estados financieros de sus empresas, me va a hablar en este orden,
estructurado de esta manera, ¿cómo se ha dado ese movimiento del efectivo? Atendiendo a la operación, y siempre va a tener ese lugar, ese primer lugar, porque así como lo habíamos mencionado en el estado de resultados, aquí el criterio que se sigue para la clasificación de esta información es pensando en los recursos que tiene la empresa, cómo uso esos recursos, puntualmente el efectivo, cómo lo uso en la actividad propia del negocio. Luego, si además de que pude atender la operación, quedan dineros disponibles o atiendo a un asunto relacionado con la inversión, que es pensar en que la misma actividad del negocio sea la que me permite reinvertir, crecer, proyectarme. Entonces, por eso ocupa el segundo renglón. Y si la operación no fue suficiente para satisfacer la inversión y tuve que buscar financiación, entonces en tercera instancia o en tercer lugar se presentan cuáles fueron esas fuentes de financiación que utilizó la empresa en ese periodo específico. Entonces siempre voy a tener esta clasificación en el informe financiero. Por favor, verifíquenlo con los de sus empresas para asegurarnos de que está siendo preparado en debida forma. Cuando a mí me hablan de actividades de operación, lo acabo de decir, pues me están hablando exclusivamente de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del objeto social del negocio. Entonces, digamos que en sentido amplio, ¿qué es lo que tiene que ver con la operación? Pues todo lo que yo tengo reflejado en el activo corriente y en el pasivo corriente es lo que me refleja lo que se mueve dentro de la situación financiera del negocio en un periodo específico, y eso está directamente asociado con la generación de los gastos de operación. Entonces hay allí una relación directa, y lo que voy a analizar acá es en esa actividad, que es la principal actividad a la que se dedica la empresa, cómo se han dado los movimientos de efectivo. Entonces fíjense que acá hay unos ejemplos que me dan cuenta de cuándo entra dinero a la empresa por actividad de operación. Esencialmente, yo recaudo efectivo cuando vendo de contado. Yo recaudo efectivo cuando me paga un cliente una cuenta que estaba pendiente de una venta de un periodo anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hay ventas creo que ya. Entonces les decía, si aumentan las ventas, si fueron de contado, entonces yo ahí lo que digo es que está aumentando el dinero en efectivo. Pero si lo que pasa es que disminuyen las cuentas por cobrar, significa que me pagaron, entonces también aumenta el dinero. O si disminuye cualquier otro documento de cobro que yo tuviera, pues significa que me lo pagaron, entonces el dinero subió. Entonces, uno lo que hace en este estado financiero es analizar esas variaciones que tienen relación con el efectivo y que me van a dar cuenta de cómo estuvo ese flujo, cómo se dio el movimiento. Si a mí, por ejemplo, me pagan intereses sobre esas inversiones de alta liquidez, esos depósitos a la vista que estábamos mencionando al comienzo, hablando del equivalente al efectivo, o sea, todo lo que provenga del equivalente al efectivo, incluso cobrar los intereses de esos productos, pues también va a estar asociado con la producción, con las actividades, perdón, de operación. Porque corresponden a la dinámica que está dando la empresa a su actividad específica. Y entonces, esencialmente, en esos asuntos es en donde yo voy a tener flujos de entrada de dinero. Cuando sale el dinero asociado con la, perdón,
cuando sale el dinero asociado con la operación. Ahora no quiere funcionar esto. Ok, aquí está. Sale el dinero o tengo actividades o transacciones que impliquen salida de efectivo por actividades de operación cuando, por ejemplo, compro de contado materia prima. Pues subió mi inventario, pero yo lo pagué de una, quiere decir que tuve que sacar dinero. Pero también cuando bajan las cuentas de los proveedores, ¿qué significa? Pues que le aboné al proveedor, por lo tanto salió el dinero. Yo tenía una plática en el banco y le tuve que pagar al proveedor. O sea, todo lo que esté asociado con la adquisición de materias primas, insumos, repuestos, accesorios, todo lo que tenga que ver con el manejo del inventario va a significar que sale dinero de la empresa. Si yo tenía cuentas por pagar de corto plazo relacionados con esas mismas materias primas o relacionada con gastos asociados a la operación. Ahí vienen en la segunda viñeta cuando le pago a los trabajadores, cuando pago la capacitación, la dotación, la papelería. Siempre que pago todas esas cosas que corresponden a la dinámica operativa del negocio, todo lo que tengo allá en el estado de resultados como gasto de operación y que lo tenía también en el pasivo como pendiente de pago. Entonces, cuando hago esos pagos, sale el dinero, sale el efectivo en relación con una actividad de operación. También, si producto de eso tuve que pagar algún interés por mora, si le tuve que pagar algún otro tipo de intereses a los prestamistas o a los acreedores que me habían financiado esas actividades de operación, pues todo eso lo tendré que clasificar de esa manera. Entonces, cuando yo analizo motivos por los que entró y motivos por los que salió dinero en efectivo, aquí voy a conocer cómo estuvo, si fue positivo o si fue negativo, el movimiento del efectivo en la actividad específica a la que se dedica el negocio. Viene el segundo grupo de actividades y son las que hacen referencia a la inversión. Aquí el concepto de inversión hay que entenderlo un poquito distinto de lo que habíamos entendido en la cuenta de inversión del activo, porque aquí cuando hablamos de actividades de inversión, no me están hablando de una inversión específica, sino que me están hablando esencialmente del manejo que ha hecho la empresa de los recursos para el largo plazo, con lo que la empresa proyecta que no va a moverse o que no es susceptible de tener retorno en efectivo en el corto, sino en el largo plazo. Entonces, siempre que estemos hablando de inversiones permanentes o de inversiones de largo plazo, por ejemplo, cuando yo invierto en otra empresa, cuando compro acciones de otra empresa o cuando compro esos activos fijos, cuando le meto un montón de plata al desarrollo de un intangible, cuando compro maquinaria, compro una propiedad, un edificio o vehículos, todo lo que tenga que ver con la propiedad, planta y equipo, a eso es a lo que hace referencia la inversión. Entonces, fíjense que se amplía el concepto, ya no hablamos solamente de la cuenta de inversiones, sino que lo extendemos hacia los activos que tienen carácter fijo para la empresa. Entonces, todas esas adquisiciones de activos, ojo, que sean diferentes de las que ya mencionamos en el ítem de operación, o sea, todas las compras que hago que no son inventarios, todas las compras que hago que no corresponden a gastos del funcionamiento o al mantenimiento de las cosas, sino todas aquellas cosas que están destinadas a incrementar la capacidad productiva de la empresa, que me proyectan hacia el largo plazo, eso es lo que yo voy a considerar acá dentro de la inversión. Entonces, cuando entra dinero, cuando entra efectivo o equivalentes por actividades de inversión, principalmente cuando recaudo una inversión, es decir, yo tenía acciones en una empresa y las vendí y entonces me entró ese dinero. Ya no tengo inversión, pero entró el dinero. Cuando yo tenía una casa y la vendí, entonces
tenía esa propiedad como una inversión, como un activo que me estaba generando algún beneficio y lo vendí. Entonces entró dinero producto de la venta de esos bienes de propiedad, planta y equipo o de esos bienes que estaban allí disponibles. Es que yo tengo una colección de no sé qué y ahorita pues estamos como con dificultades económicas, entonces esa colección yo la vendo y entra el dinero en efectivo. Entonces no corresponde a la operación, yo no me dedico a negociar bienes raíces, solamente que tenía esa casa y pues me tocó venderla. O yo no me dedico a ser comisionista de bolsa, pero pues yo tenía esas acciones invertidas y las tuve que vender, entonces entra el dinero producto de inversión. Lo mismo, cuando cobro préstamos que yo hubiera hecho de largo plazo. Por ejemplo, le presté para adquisición de vivienda a un trabajador y el préstamo había sido a 10 años, el trabajador me pagó. Cuando entra ese dinero en efectivo, producto de haber cobrado o haber recaudado ese concepto de préstamo, eso va a estar asociado a la inversión. Y sale dinero cuando invierto. Sale el efectivo, disminuye el efectivo o sus equivalentes cuando hago la inversión, cuando compro la propiedad, planta y equipo, cuando compro otros bienes de uso. Quiere decir eso, que si cuando yo estoy haciendo el análisis en las variaciones, yo encuentro que, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo de un año a otro tuvo un incremento, significa que lo tuve que haber pagado, por lo tanto, esa es una disminución del efectivo por una actividad de inversión. En cambio, cuando por ejemplo veo que de un año a otro la inversión de largo plazo disminuyó, pues si disminuyó la inversión significa que fue que la recuperé, entonces el dinero en efectivo subió. Entonces hay que establecer el análisis en ese sentido. La variación de cada uno de los grupos de cuentas, qué efecto tiene dentro del efectivo de la empresa. Y eso es lo que se presenta en este estado financiero. No es simplemente un análisis de variaciones, sino que es decir, esas variaciones, qué incidencia o qué impacto tuvo dentro del movimiento del efectivo de la empresa. ¿Cuándo más sale dinero? Pues cuando yo le presto al trabajador, para seguir con el mismo ejemplo que mencionaba ahorita, el día que yo le hago el préstamo al trabajador, ese día yo le entregué dinero, entonces sale efectivo producto de una cuestión que no está asociada a la actividad económica, por lo tanto no es operación, sino que corresponde a la financiación, corresponde a la inversión. Yo espero que al estar financiando a ese trabajador, el dinero retorne a mí, dependiendo de cómo se haya hecho la negociación, posiblemente retorne a mí con algún tipo de interés. Entonces, ahí están las actividades de inversión, el segundo grupo de actividades. Por último, tenemos las actividades de financiación. Entonces, siempre que estemos hablando de financiación, vamos a estar hablando de que nos prestaron plata. Tuve que salir a buscar recursos que yo no tenía para respaldar. ¿Yo para qué me endeudo? ¿Para respaldar la operación o para respaldar la inversión? Yo voy y busco una deuda porque necesito comprar un activo. O yo voy y busco, entonces ahí, o porque necesito invertir en algo, me endeudo, lo explicábamos cuando hablábamos de la suscripción o compra de acciones. Yo no tengo la plata completa, pero yo quiero comprar esas acciones, entonces busco que el banco me preste la plata y compro las acciones, pero a crédito. Entonces, desarrollo actividades de inversión con base en plática prestada. O no tengo con qué comprar materia prima, no tengo con qué pagar el sueldo de los trabajadores. Busco financiación para respaldar la operación. No es lo ideal, ¿no? No es lo ideal porque la misma operación debería dar para su propio funcionamiento, pero siempre vamos a estar enfrentados a ese tipo de situaciones. Entonces vamos a hablar acá de financiación, todo lo que sea conseguir préstamos o conseguir recursos, pero principalmente recursos de largo plazo. Es decir, aquí no vamos a meter
los asuntos del pasivo corriente que ya habíamos mencionado en las actividades de operación. Aquí no voy a meter ni a los proveedores, ni las cuentas por pagar, ni los salarios por pagar, todo, ni los impuestos por pagar. Todo eso que es del corto plazo corresponde a la operación. Aquí principalmente voy a estar hablando de la financiación de largo plazo, de las obligaciones financieras. Eh, Dependiendo del tipo de obligación financiera que tenga en el corto plazo, es posible que la considere como de operación o como de financiación. Eso ya depende del negocio en particular, pero en sentido amplio, todo lo que corresponda a la financiación de largo plazo es lo que yo voy a analizar dentro de este componente. Entonces, la principal fuente de financiación de la empresa son los aportes de los dueños. Veíamos cómo en el tema anterior uno empieza un negocio pues con lo que aportan los dueños. Entonces, yo puedo encontrar que se financia la empresa porque hay aportes de más aportes de los socios o porque llegan nuevos socios. O porque hay nueva colocación de acciones en el mercado o porque busqué endeudarme en el largo plazo. Son esencialmente las dos cosas que vamos a analizar acá. Entonces yo voy a tener entradas de efectivo al negocio cuando, por ejemplo, recibo el aporte de un socio o cuando hay una recolocación o un nuevo proceso de suscripción de acciones. En esos casos yo voy a tener incremento del efectivo por esa vía. Cuando recibo préstamos de un banco, entonces el banco me prestó y yo recibí ese dinero, significa que hubo un movimiento positivo para el efectivo. Estoy endeudada, pero para efectos de analizar el efectivo subió. Entonces, cuando llegan socios o cuando me prestan plata, cuando se emiten bonos o papeles comerciales, significa que yo me estoy comprometiendo en el largo plazo con esos acreedores a devolverles el dinero. Entonces, esos son procesos que buscan capitalizar el negocio. Dicho de otra manera, conseguir recursos a través de esas fuentes externas o de esos terceros. ¿Y cuándo sale el dinero? Pues cuando pago los dividendos que habíamos mencionado hace un rato, cuando le hago reembolso de los aportes a un socio que se va a retirar, entonces tengo que pagarle su participación porque el socio se va. Cuando pago el servicio de la deuda, entonces cuando pago las obligaciones, cuota e intereses, eh, cuando pago todas las deudas que no estén cubiertas ya en la operación que mencionábamos al comienzo, todos esos van a ser motivos por los que va a salir el efectivo. Entonces aquí hay un resumen de esa clasificación de actividades. Esencialmente cuando analizo la operación estoy analizando el activo y el pasivo corriente, como lo decía hace un rato. Cuando analizo la inversión, el concepto amplio de inversión, estoy analizando todo el activo no corriente, y cuando analizo la financiación, estoy analizando esencialmente el pasivo no corriente y todo el capital contable, todo el concepto de que lo mencionaban ustedes tal vez en las búsquedas que habían hecho relacionados con esos elementos del patrimonio que están asociados con el capital, con el superávit y con las utilidades acumuladas, todas las utilidades sobre las cuales no se ha tomado una decisión acerca de qué se va a hacer con ellas, pues todo eso va a representar el capital contable con el que cuenta el negocio. Y así entonces tendríamos una forma de entender ese proceso de elaboración. Sin embargo, valga decir que el estado de flujos de efectivo implica conocer la empresa, implica meterse en los detalles de cada una de las transacciones para poder identificar con claridad qué corresponde a orígenes y a aplicaciones del dinero en efectivo. Entonces, las principales cosas que yo tendría que considerar al momento de preparar este informe es hacerme preguntas sobre de dónde provino el efectivo, en qué se utilizó el efectivo, cuál es el origen de los recursos de los que dispongo, por ejemplo, para hacer nuevas inversiones y lograr el crecimiento del negocio, cómo se están financiando las necesidades puntuales que tiene la empresa, qué se hace con los excedentes que genera la empresa en un periodo determinado.
Si ustedes revisan, fíjense que todas estas son preguntas que corresponden principalmente a la gestión. No es un informe financiero que se prepare con fines contables exclusivamente o para cumplir con un requisito contable únicamente, sino que es un informe que de verdad debe apuntar a responder estas preguntas, y al responderlas lo que estoy haciendo es apoyar la gestión de los administradores al identificar puntualmente unos asuntos que pues son vitales para el funcionamiento de los negocios. Entonces lo decía al comienzo cuando hablábamos de la relación entre los estados financieros. Para poderlo elaborar yo voy a necesitar el estado de situación financiera comparativo de 2 periodos consecutivos. Necesito el estado de resultados, necesito conocer todas las políticas contables, fundamentalmente las que están relacionadas con el manejo del efectivo y el equivalente, pero también voy a necesitar conocer información detallada sobre las decisiones que se hayan tomado en torno a la inversión y a la financiación dentro de la empresa, toda la información financiera que le apunte a dar un soporte fundamental para comprender o para analizar de manera suficiente cuáles fueron los motivos que originaron las variaciones entre las cuentas de un periodo a otro, y que de esa manera pues yo pueda atribuir si cada una de esas variaciones tuvo o no, dos cosas, tuvo o no tuvo impacto en el efectivo, y si sí lo tuvo, pues si el impacto fue que significó un origen de efectivo, es decir, un aumento del efectivo, o un uso o aplicación, o sea, una salida del efectivo. Siempre esas dos cosas. Existen dos métodos, supongo que ustedes ya lo vieron en las lecturas que han hecho. Me hablan del método directo y del método indirecto para explicar o para presentar más bien este informe. En el método directo, que es el más conveniente y más útil de preparar, se van a presentar por separado las principales categorías de entradas y salidas, de cobros y pagos que se hayan dado en la empresa. Digamos que uno lo podría entender como la presentación del estado de resultados, pero ya no esa estructura que vimos en el informe de resultados anterior, sino preparado y presentado por el sistema de caja, es decir, reconociendo allí exclusivamente los conceptos por los cuales se hubiera movido el efectivo en el periodo de tiempo. Mientras que el método indirecto lo que hace es presentar una depuración del resultado del ejercicio. Entonces lo que hace es arrancar con la utilidad del periodo, y a esa utilidad le suma y le resta conceptos que no hayan movido el efectivo. También los separa o las clasifica en los 3 tipos de actividades. Le depura al concepto de efectivo, por ejemplo, esos conceptos de gasto que estuvimos estudiando y que no mueven efectivo. Acuérdense que dijimos, cuando yo reconozco un gasto por depreciación o un gasto por provisión, un gasto por amortización, son conceptos que en los resultados me están disminuyendo porque los reflejo como gasto, pero que nunca me van a mover el efectivo porque son partidas no monetarias. Son partidas con las que yo muestro el deterioro que sufren ciertos elementos de los estados financieros, pero que no me van a mover el efectivo. Entonces son los dos métodos avalados, pero siempre el más recomendado para manejar es el método directo. Entonces lo que se hace en ese método es que se revisan todas las partidas del estado de resultados, se revisan todas las partidas del estado de situación financiera. En cada una de ellas se determina cuáles y en qué monto pudieron significar entradas o salidas del efectivo, y eso me permite identificar lo que podríamos llamar como ingresos y egresos, o aumentos y disminuciones del efectivo. Y eso se hace para cada uno de los 3 grupos de actividades. Mientras que en el método indirecto lo que se hace es establecer primero algo que se denomina la generación interna de efectivo. Entonces es esa depuración que les mencionaba ahorita de la utilidad. Luego se calculan variaciones de las cuentas, se clasifican esas variaciones y se consolidan los flujos de efectivo.
Es más sencillo de efectuar, pero el directo ofrece información muchísimo más detallada. Sé que no se aprecia muy bien, pero ustedes tienen el enlace que hemos utilizado a manera de ejemplo con los estados financieros de Postobón del año 2017 comparativo con 2016. Los mismos informes que hemos utilizado en presentaciones y en explicaciones anteriores. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, en este caso, Postobón presentó el estado de flujos de efectivo, dice que está en millones de pesos colombianos. Fíjense que mantiene la misma estructura de todos los otros estados financieros, su encabezado, su pie de firmas, sus elementos claramente descritos, la referencia cruzada hacia las notas a los estados financieros en donde se amplía la información de esas partidas y por supuesto las cifras comparativas, los flujos de efectivo de los 2 años que están siendo objeto de examen. No le puse animación a esa flechita y quedó allí, para significar que lo que les estaba diciendo es que en primer lugar lo que se hace es determinar el flujo neto de efectivo, o sea, entradas y salidas de efectivo para cada grupo de actividades. Entonces, si ustedes lo reparan acá, yo encuentro el flujo neto de efectivo por actividades de operación. Entonces, encuentro a partir del resultado del ejercicio, aquí como que es método indirecto, encuentro los resultados del ejercicio, le hago un ajuste que me concilia la utilidad neta con el efectivo. Si ven que me empieza a depurar la utilidad y luego viene la descripción de todas las actividades de operación. Cambios en los activos y en los pasivos que hubieran estado asociados con el aumento o disminución del efectivo. Entonces se presenta como un número positivo, como un número negativo para significar el efecto que tuvo en el efectivo. Y lo que encuentro al final es el flujo neto de efectivo en actividades de operación. Si nos damos cuenta, en los 2 años el flujo fue negativo. Entonces yo tuve menos tanto de efectivo en esas operaciones. Pero ojo que al final a mí no me podría dar un flujo negativo nunca el efectivo porque yo no puedo decir que, por ejemplo, es que aquí en el bolsillo tengo menos 20.000. No, pues uno no tiene menos 20.000 jamás, uno no tiene nunca efectivo negativo. Puede que tenga 2.000, pero es positivo. No me refiero a la cantidad, sino a que yo no puedo tener un negativo. Pero lo que estoy diciendo acá es la operación generó un flujo negativo. De algún lado, seguramente de financiación, tuvo que haber salido el efectivo para cubrir esas necesidades puntuales de la empresa. Se hace luego lo propio con las actividades de inversión y con las actividades de financiación o de financiamiento. Entonces, cada uno de esos bloquecitos está acá. Y luego, lo que se hace al final es determinar el flujo neto, el flujo de efectivo neto de la empresa, que no es otra cosa que reunir la suma algebraica, la suma numérica, aritmética de los 3 flujos de efectivo en cada una de las operaciones, compararlo con el saldo inicial que yo tenía en el efectivo para llegar al saldo final. Entonces, en últimas, lo que yo encuentro en esta parte final del estado de flujos de efectivo es la explicación de lo que pasó en la variación del efectivo. Por eso hice acá la seña hacia el estado de situación financiera. Yo tengo que el 2017 cerró con 125.062 millones de pesos y que el año anterior había cerrado con 73.365 millones de pesos. Entonces, esa variación, si yo la miro, pues yo voy a decir, bueno, pues sí, aumentó como 40 y pico mil y ya. Esa sería la única información que yo tendría. Pero como el efectivo es un asunto de tanta relevancia para la empresa, entonces lo que corresponde es depurar y presentar un informe financiero que a los grupos de interés que están revisando cómo van las cosas en la empresa, pues les podamos decir cómo se dieron
los comportamientos de los 3 tipos de actividades desarrolladas en ese periodo para finalmente llegar a reflejar esa situación en particular. Entonces hay una conexión directa entre lo que se hace en este estado de flujos de efectivo y la información que yo ya tenía presentada en el estado de situación financiera. Vemos entonces que esos 2 estados financieros que estuvimos estudiando simultáneamente, el estado de situación y el estado de resultados, contienen toda la información que ha sido preparada y toda la actividad que haya desarrollado la empresa en un periodo de tiempo y que el estado de flujos de efectivo corresponde a esa primera instancia de análisis de un elemento vital para el funcionamiento de los negocios, que es el manejo del efectivo. Entonces, lo que hago, y con esto cierro, es encontrar a través de un estado financiero básico todo el análisis y toda la explicación de las variaciones que ha tenido el efectivo de un periodo a otro dentro de la empresa, constituyéndose en un insumo valioso para la toma de decisiones por parte de la administración. Muy bien. Con eso entonces termino la presentación relacionada con el estado de flujos y entonces lo quiero dejar en Avatar disponible a modo de actividad y de actividad de evaluación. Además, es que ustedes elaboren un mapa conceptual que se oriente de manera principal a explicar el uso gerencial que tiene este estado de flujos de efectivo. En Avatar van a encontrar ya creo que ya algunos lo han visto, una guía de lectura y un material complementario. Son 2, 3 videos que tienen explicaciones adicionales muy corticas y muy concretas sobre puntos que pueden ser relevantes con respecto a este informe y con respecto a lo que les estoy pidiendo que elaboren allí, que es comprender y dar ejemplos acerca del uso gerencial que tiene este informe financiero. Allá les estoy planteando a modo de guía de lectura algunos conceptos que ya vimos acá, la definición, los objetivos, las formas de preparación, pero lo que pretendo fundamentalmente para que le hagamos seguimiento a la comprensión del tema a través de esa actividad es que ustedes vayan principalmente sobre el uso que ustedes desde sus propios roles profesionales pueden darle a este informe financiero. Este video de esta clase asincrónica queda disponible como material de soporte junto con las lecturas que ya estaban previamente asignadas, junto con los videos que les estoy dejando allí disponibles en la asignación de la actividad y les reitero pues que estaré pendiente de cualquier inquietud que surja alrededor de este tema. Les deseo una feliz tarde. Chao, muchísimas gracias.